¿Qué hacer cuando falla tu fe? ¿Qué hacer cuando falla tu fe? ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3. ¿Qué hacer cuando falla tu fe? La fe es un componente necesario para vivir. La fe es lo que nos anima a seguir adelante. Es lo que nos lleva a creer, a entender y a pensar que por difícil que sea lo que estemos viviendo, no estamos solos y Dios ha prometido cosas maravillosas para nosotros. Y que por difícil que sea lo que esté pasando en tu hogar, en tu empresa, en tu salud, en tu vida, la fe te hace creer que Dios tiene planes aún en medio del caos. Sin embargo, a veces la fe puede fallar. No siempre estamos con la fe al tope. A veces nuestra fe está en lo más mínimo. A veces nuestra fe decae. A veces, aunque venimos a la iglesia, adoramos al Señor, escuchamos una palabra, encontrarnos con la realidad de una crisis nos puede llevar a que nuestra fe, que un día estaba arriba, termine estando muy abajo. Y solo quien ha pasado por estos cuadros entiende lo que le estoy diciendo. A veces nuestra fe nos falla a nosotros. Y me encontré en la palabra del Señor con un versículo donde Jesús concientizó a sus discípulos, especialmente a uno de ellos, y le dijo: tienes que estar preparado, porque el bienestar que hoy tienes no significa que siempre estará. Por ejemplo, yo me acuerdo el día que me casé con mi esposa. Yo salí feliz de la iglesia. Feliz por varias razones. Primero, porque había esperado 23 años para poder tener a mi mujer y entregarme por completo a ella. Salí feliz de la iglesia. Llegamos a celebrar nuestra noche de bodas y fue una noche de bodas increíble. Yo solo hacía una oración mientras iba al hotel y era: Espíritu Santo, te lo suplico, que hoy no sea el rapto de la iglesia. ¿Se imagina? Uno esperando 23 años y de repente suene la trompeta y se lo lleve a uno y queda uno ahí con el motor sin estrenar. Pero Dios fue bueno y estaba feliz. Luego nos fuimos al lugar donde empezamos a vivir y yo me desperté a la mañana siguiente y la vi a ella así toda espelucada con ese frizz y le dije: te amo. Y ella me dijo también, y esa boca le olía de hondo, pero no importa. Era mi esposa, era mi mujer, estábamos felices. Pero ese bienestar no significa que no íbamos a tener problemas. Y en el camino tuvimos, me acuerdo cuando nacieron mis hijos. Yo estuve presente en el nacimiento de mis hijos. Y recuerdo que cuando nació Jerónimo, salió una enfermera con un bebé envuelto en una cobijita gris y dijo: ¿dónde está el padre de esta belleza? Yo me paré, yo dije: aquí estoy. Ella me miró y me dijo: con razón. Me pasó a mi bebé. Y mire, es el amor de mi vida. Pero ¿sabe qué ha hecho que se me caiga el pelo a mí? Mi esposa, mis hijos y mi suegra. Porque aunque todo ha estado bien, no significa que siempre estará bien. Y es lo que te quiero advertir en esta noche. Dios tiene promesas enormes para ti. Te va a entregar cosas maravillosas y las va a poner en tus manos. Pero tienes que estar listo, porque a veces tu fe será probada. Y me encanta cuando nos prometen y nos dicen: todo va a estar bien, no te preocupes. Y sí, eso es lindo, pero no siempre todo está bien. Es más, hay gente sentada en este templo, hay gente viendo esta predicación que dice: pastor, las cosas, aunque estaban bien, hoy no están tan bien. Así que si usted es uno de ellos, si está todo bien, la palabra le va a servir. Y si las cosas están mal, también. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículos 21 al 24: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón,
para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Versículo 33, estoy leyendo como siempre en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 33 dice: Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Versículo 34. Pero Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Amén y amén. Acabamos de encontrarnos con una incómoda conversación. Acabamos de encontrarnos con una incómoda realidad. El ministerio de nuestro Señor Jesús estaba en su mejor momento. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba en un momento de plenitud, en un momento de crecimiento. Había llegado a Jerusalén, y dice la palabra del Señor que cuando llega a Jerusalén es recibido entre honores. La gente pone ramos delante de él. Aunque entra montado entre un pollino, un burrito, la gente grita y dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al que viene a nuestro Salvador. Lo reciben en el mejor momento de su ministerio. Pero ahí, cuando todo estaba bien, Jesús tiene una conversación con Pedro y le dice: Pedro, te tengo una advertencia. Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero sabes, estoy orando por ti, para que cuando tú te arrepientas y vuelvas a mí, vayas y fortalezcas a tus hermanos. Jesús no le dio una noticia cómoda a Pedro, le dio una noticia incómoda. Porque cuando todo está bien, lo que menos queremos escuchar son las malas noticias. Cuando todo está funcionando, lo que menos queremos recibir es que alguien nos diga: prepárate, porque vendrán momentos de prueba. ¿Qué es la zaranda? Les pedí que me colocaran una imagencita, a ver si la tienen ahí, por favor. Mire la zaranda. La traje chiquitica para que me cupiera en la pantalla. Pero la zaranda puede ser más grande y tiene un propósito. Los que trabajan construcción saben para qué es la zaranda: para tomar la arena o la tierra que se está usando para construir y empezar a sacudirla. ¿Con qué propósito se sacude? Con el propósito de separar lo que sirve de lo que no sirve. Con el propósito de desligar las mezclas que no le hacen bien al proyecto con el cual se va a construir. Un buen constructor sabe que para poder levantar una buena columna necesita zarandear para sacar la basura, para sacar lo que no está bien. Y aquí es donde viene una noticia con la que quiero que te reconcilies. Dios, cuando te ve a ti, no solamente está viendo tu historia, Dios está viendo un proyecto contigo. Dios está viendo un proyecto con tus hijos. Dios está viendo un proyecto con tu ministerio. Y antes de Dios empezar a construir un nuevo nivel contigo, Dios va a permitir que la zaranda venga. Pastor, pero yo siento que hay cosas que voy a perder en la zaranda. Yo siento que hay cosas que se me van a ir en la zaranda. Claro que sí, porque Dios va a separar lo que sirve de lo que no sirve. Y aunque sientas que muchas cosas se van a perder, de algo puedes estar seguro: el que es probado por Dios va a tener que atravesar un momento difícil, pero después de ese momento difícil va a haber la recompensa de un Dios que hace cosas grandes aún en medio de los más profundos dolores. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame un fuerte amén en esta noche y alabe a Cristo y dígale: Señor, aunque sea difícil, hoy sé que seré probado. Y entonces Jesús, advirtiéndole a Pedro, y le dice: Pedro, te van a zarandear. Ahora, pastor, pero Dios, ¿para qué hace eso? Si Dios sabe que eso es difícil, ¿por qué nos pone a vivir eso? La razón es esta: cuando algo va a pasar de un nivel a otro, de una mano a otra, antes de poder entrar en esa nueva dimensión, en esa nueva etapa, en ese nuevo asignación de Dios, tiene que ser probado. Déjeme darle un ejemplo para que esto sea más sencillo. ¿Cuántos alguna vez han comprado un carro usado o una moto usada? Levante la mano, por favor. Muy bien.
Cuando usted va a comprar un carro, lo primero que usted necesita es tener el dinero para poder hacerlo. Supongamos que usted tiene sus ahorros, un préstamo, algo de dinero. Entonces usted empieza a buscar el carro que se quiere comprar. Cuando usted encuentra el carro y usted lo ve, usted rápidamente lo compra o antes de comprarlo lo prueba. Muy bien. Usted puede que el carro se vea espectacular, pero no vas a poner el dinero que con esfuerzo has conseguido en algo que no estás seguro que en realidad está funcionando. ¿Por qué razón? Porque antes de que ese carro pase a unas nuevas manos, debe verificarse que en realidad funcione y que esté bueno. Tengo un familiar que trabaja con oro y hace un tiempo me llevó a un lugar donde fundían el oro. Fuimos, yo entré a ese lugar y de repente, mientras que estábamos ahí, va llegando un señor con un lingote de oro de este tamaño, grande, pesado, y le dice al orfebre que estaba ahí, le dice: mira, te lo vendo. Y él dijo: ok, déjame, lo voy a probar. Va sacando aceite y un soplete de fuego y se lo pone, le abre un hueco y empieza a probarlo. Yo lo primero que dije: este señor va a dañar eso. Pero no, una vez él lo probó y verificó que en realidad era oro, va sacando una cantidad de dinero, pero altísima, para comprar aquel lingote que le fueron a vender. ¿Sabe qué significa esto? Que nadie accede a algo nuevo si antes no lo ha probado. Cuando Dios te va a llevar a un nuevo nivel, primero te prueba. Cuando Dios te va a poner en una nueva etapa, primero te prueba. Y hay gente que no entiende, dice: pastor, yo estoy pasando por una prueba en mi familia que yo no creo que vaya a resistir. Hermano, déjese zarandear, que si Dios lo mete en ese proceso es porque está diseñando algo nuevo y algo mejor para usted. Usted, el proceso le está diciendo: voy a perder todo, y Dios dice: tú no has entendido que es que tengo algo más grande preparado para ti. Pero antes de llegar a ese nivel, Dios te va a probar. Dígame amén si me está entendiendo. Entonces, siendo conscientes de estas dos realidades, ¿cuáles, pastor? La primera, que Dios nos va a probar, seremos zarandeados. Y la segunda es que cuando Dios hace eso es porque quiere llevarnos a un nuevo nivel. La pregunta es: pastor, ¿cómo hago para que no me falle la fe? Porque es que se oye muy bonito lo que le estoy diciendo. Sí, Dios nos va a llevar a un nuevo nivel, pero el que está pasando por la prueba no lo siente de esa manera. El que está pasando por la prueba siente dolor, siente incertidumbre, siente que no hay nada que hacer, siente desesperanza, siente frustración, siente despropósito, siente dolor en la vida. Y ahí es donde la fe empieza a flaquear. Pero la Biblia, dueña de toda la verdad, nos dice cómo hacer o qué deberíamos hacer para que no falle la fe, y es lo que le voy a explicar en los próximos minutos. ¿Está listo para aprenderlo? Escriba, por favor. Primero, ¿qué hacer cuando te falle la fe? Primero, no te dejes llevar por la emoción. Es el primer consejo que le quiero dar. No te dejes llevar por la emoción. El versículo 33 dice que una vez Jesús se encuentra con Pedro, le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que cuando falle tu fe y vuelvas a mí, te arrepientas, seas de fortaleza para tus hermanos. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Pedro? Pedro le dice: no, así me tenga que ir a la cárcel, incluso aunque me tenga que morir contigo, ahí voy a estar. ¿Sabe qué es eso? Una emoción. ¿Por qué las emociones son tan peligrosas, pastor? Escuche esto. Pedro se apresuró a hablar. Cuando Dios le estaba hablando, la tarea de Pedro no era reaccionar, la tarea de Pedro era pensar. La gente emocional no piensa antes de hablar. La gente emocional no piensa antes de actuar. La gente emocional reacciona y después piensa. Les voy a contar una historia, algo que me pasó con mi esposa cuando éramos novios. Yo debo reconocer que yo era bien inmaduro en ese tiempo, pero bastante inmaduro. La razón es que yo creía que mi novia en ese tiempo tenía que hacer todo lo que yo decía.
Obviamente no le estoy hablando de temas exagerados ni desmedidos, pero yo creía que yo siempre tenía la razón. Y un día íbamos en el carro de ella, porque yo no tenía carro, la que tenía carro era ella. Ella iba manejando, no, yo iba manejando. Ella me enseñó a mí a manejar. Iba manejando el carro y de repente empezamos a discutir en el carro. Levante la mano todos los que algún día han peleado en un carro. Cierto que dan ganas de voltearse, dar una patada y sacarlo. Así iba yo. Y esa señora empezó a alegar y alegar y alegar. Y yo le dije, deja de alegar ya o me bajo y aquí me quedo. Y me dice, haga lo que quiera. Entonces cuando tú le das carne a una persona emocional, el emocional no responde con madurez, responde con inmadurez. Y yo dije, pues abajo, llegué a un semáforo, frené el carro, lo apagué, me bajé y cerré la puerta y me fui. ¿Y sabe qué quería el emocional Juan Pablo? Que ella se bajara y me rogara y me dijera, no, no te bajes, vuelve aquí, arreglemos el asunto. Ya que no sabe qué hizo esa señora, se pasó, prendió el carro y se fue y me dejó tirado. Y el problema no es ese, yo no tenía ni un peso para irme a la casa. Y sabe que me tocó por orgulloso irme caminando hasta la casa en un solazo por la tarde. Yo decía, diablo mentiroso, qué vieja tan soberbia. Era ella. El soberbio era yo, pero el emocional no sabe gestionar sus propias emociones y vive culpando a los demás de sus inmadureces. Aunque no me diga amén, así es. La gente emocional no sabe tramitar lo que siente en los momentos de presión. No sabe gestionarlo. Y quiero que escuches esto. Cuando las crisis vienen, lo que menos debes escuchar son tus emociones. Porque en las crisis, las emociones pueden llevarte a pensar dos cosas: o a pensar que todo va a estar bien, o a pensar que todo va a estar mal. Por ejemplo, el caso de Pedro fue que cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás te va a zarandear, Pedro dice, pues no, yo voy a estar aquí. Y terminó fallando, porque él dijo, todo va a estar bien, yo voy a ser capaz. Y la Biblia constantemente insiste en que nosotros no nos debemos jactar del día de mañana, porque no sabemos qué va a deparar. Y el Nuevo Testamento tiene un texto que a mí me encanta. Dice la palabra del Señor, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué razón? Porque a veces las emociones nos llevan a confiarnos, y por confiados cometemos errores. Pero no solamente lleva a confiarnos, a veces las emociones pueden llevarnos también a desconfiar. Y muchas personas en medio de las crisis, de las zarandas, la emoción le dice, abandona esa familia, abandona tu hogar, vete y no mires hacia atrás, deja tirado a ese esposo, deja tirada a esa esposa, deja abandonados a esos muchachos que ya están bien grandes, a ver si aprenden a valorarte. Ten mucho cuidado, porque las emociones son malas consejeras. Me pasó en estos días. En enero mi carro me pidió cambio de batería, entonces yo le compré una nueva batería. La compré, me costó un poco más de $100. Estoy dando cifras en dólares porque hay gente viendo esto en otros lugares. Así que me costó esa cantidad. Yo la compré, se la puse al carro. Y en estos días estaba en uno de mis viajes cuando mi esposa me dice, mi amor, el carro no prende. Entonces llamo a mi mejor amigo que tiene mucho conocimiento en asuntos de carros y me dice, amigo, eso es la batería. Y yo estaba tan estresado. ¿Tan qué? ¿Tan qué? ¿Y dónde vive el estrés? Diga conmigo, es una emoción. Que yo le dije, ¿sabes qué, amigo? Hazme un favor, llévame ese carro a un lugar, y si toca comprar una batería nueva, cómprala ya. Pero yo no quiero que mi esposa la siga dejando tirada esa batería. Y él, que es un poco más paciente, me dice, no vas a hacer eso, brother, espérate, guarda el carro, que tu esposa ande en Uber, o si quieres yo la llevo. Y cuando tú regreses, llevas el carro a que te revisen la batería. Y a que no sabe yo qué estaba pensando, yo, oigan a este, no, yo no quiero eso, yo quiero resolver el problema. Ya, si me toque pagar, no hay problema. Y él me dijo, no, espérate. Mi esposa me llamó y me dijo, mi amor, que Daniel no va a llevar el carro, que él lo va a guardar. Y él me convenció, me llamó y me dijo, amigo,
Cálmate y lleva el carro, no te apresures, es más barato pagar Uber estos 2 días y comprar una batería. Y esa frase me calmó. Yo llegué a Cali como el lunes en la noche y el martes me fui a disque a verle la garantía a la batería. Lo metieron en un lugar, lo metieron en una máquina y salió que la batería que yo había comprado en enero se había dañado y que tenía garantía. Entonces ellos me dicen, pero si quiere, usted puede poner un poquitito más y compra una mejor batería. Y yo le dije, sí, sí. Entonces compré una batería muchísimo mejor. Y de repente me llama mi amigo y me dice, ¿cómo te fue? Yo no le quería contar, porque yo sabía que si yo le decía que le había hecho caso, me había ido bien. Y me dijo, ¿cómo te fue? Y le dije, no, me dieron garantía. Y me dijo, ¿no que ibas a comprar otra batería? Y yo le dije, sí, amigo, no me atormente. Me dijo, sea más paciente, que a veces las emociones lo hacen a usted tomar decisiones, gastar cosas, perder cosas que usted no debía perder. Hay gente que por las emociones va soltando el trabajo que Dios le dio. Hay gente que por las emociones va soltando el ministerio que Dios le dio. Hay gente que por las emociones va soltando la asignación que Dios le dio. Se va metiendo en cosas que no se tenía que meter. Querido hermano, cuando le falle la fe, no escuche sus emociones, escuche la palabra del Señor, porque lo que le faltó a Pedro fue entender que Jesús no solamente le dijo, viene un momento difícil. Jesús también le dijo, aunque viene ese momento difícil, estoy orando por ti para que te levantes, y cuando todo pase vas a seguir haciendo lo que yo te mandé a hacer. Yo no sé si alguien me está escuchando en esta preciosa noche, pero quiero que recibas esta palabra. No dejes que las emociones te hagan soltar lo que la crisis está tratando de que sueltes. Los momentos difíciles son eso, momentos que tienen un inicio y tienen un final, pero hay algo que nunca se va a acabar, y son las benditas promesas de Dios que dijeron, voy a estar contigo en las buenas y en las malas también. Alguien dígame amén en esta noche, por favor. No te dejes llevar por las emociones. Mire, en tiempos de crisis, las emociones lo pueden llevar a usted a cometer errores. En tiempos de dificultad, las emociones se transforman en muy malas consejeras para nosotros. Me pasó también con otro caso, y fue en mi ministerio. Yo en el 2016, 2015, de forma milagrosa, Dios me regaló la posibilidad de grabar un álbum musical. Grabé mis canciones. Y yo en ese momento dije, Señor, gracias, porque llegó el cumplimiento de tu promesa. Ahora iré por todo el mundo cantando y adorando tu nombre. Y Dios me empezó a abrir todas las puertas. Todo empezó a funcionar, hasta que llegó un momento donde mi pastor me dijo, hijo, necesito que te vayas a pastorear una de las iglesias que tenemos. Y no era cualquier iglesia. Era una iglesia que estaba ubicada en un barrio bien difícil de la ciudad. Era una iglesia pequeñita. Y cuando me mandaron a hacer eso, yo sentí que Dios sacó la zaranda y me dijo, hágale a ver, papá. Y cuando Dios saca la zaranda, tú siempre sientes que vas a perder tu estabilidad. Gracias por poner la zaranda, genial. Cuando Dios saca la zaranda, tú sientes que Él te va a quitar algo que a ti te costó trabajo tener. Porque quiero que me entiendas, cuando yo veía mis discos, yo tenía una caja llena de CDs, pero llenita. Y con esfuerzo la mandé a sacar. Y yo tenía mi cajita y yo decía, Señor, en algún lugar del mundo van a escuchar mis CDcitos. Y viene el pastor y me dice, hijo, ahora te vas a ir a pastorear la iglesia. Pregúnteme si yo quería. No, que me pregunte si yo quería. No. Porque yo decía, si me mandan a pastorear a la iglesia pequeñita, pues ya yo no puedo viajar. ¿Cómo lo voy a hacer? En la iglesia central, pues yo era el de la alabanza, yo tenía otros músicos. Si yo me iba, ellos me cubrían. Yo no tenía que predicar, el que predicaba era mi pastor. Pero en una iglesia pequeñita, el que tenía que abrir la puerta era yo. El que tenía que dirigir la alabanza era yo. El que tenía que arreglar los cables del sonido era yo. El que tenía que predicar era yo. El que tenía que atender a la gente era yo. Entonces si yo no iba, no había culto. Y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Y yo no había entendido que en ese momento Dios estaba colocándola. Y en ese momento
la emoción me empezó a hablar. ¿Y sabe qué me dijo la emoción? Muere a tu sueño de ser cantante. Dios te engañó. Dios no te va a llevar a las naciones. ¿Cómo te vas a ir si tienes que estar en la iglesia pequeñita? Despídete de las naciones. Yo había sacado el pasaporte y con esfuerzo tenía 3 benditos sellos. Yo dije, Padre, esto se va a llenar. Y la iglesia, las emociones me dijeron, olvídate de eso. Ahora tienes que ser el pastor de una iglesia pequeñita. Pero ¿sabe qué pasó en ese momento? Yo entendí que esa zaranda de Dios iba a hacer lo que hace la zaranda, que es quitarte lo malo y dejar lo que te funciona. Y hoy le debo confesar, querido hermano, que yo me había descuidado, que yo me había desordenado. Yo había creído que ahora yo valía por el talento que tenía, que ahora yo valía por el CD que había grabado, que ahora yo valía por los viajes que tenía. Y Dios dijo, así no me sirve tu ministerio. Te voy a zarandear, porque yo no coloco en posiciones altas a gente soberbia y a gente orgullosa. Y te voy a quitar ese orgullo y te voy a quitar la soberbia. Y me dolió, mi hermano, pero hoy, para gloria y honra del Señor, le puedo decir, Dios sí cumplió su promesa, pero antes zarandeó. Porque a veces nosotros decimos, yo creo que Dios no me va a cumplir, pero hoy vengo a decirte, no le creas a esas emociones. El Dios que te prometió, el Dios que te llamó, Él te va a respaldar. Pero deja que te quite lo que no te sirve y que tengas lo que en realidad le va a aportar a tu vida. Dígame amén, por favor. Ahora, déjeme mostrarle entonces lo segundo que hay que hacer cuando nos falla la fe, y es esto. Escríbalo, por favor. Vuelva a la oración. Otra vez, vuelva a la oración. El versículo 32 dice lo siguiente: pero yo, hablando Jesús, he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Querido hermano, Jesús le advirtió a Pedro la solución en medio de la crisis. Y le dijo, Pedro, viene un momento difícil, pero estoy orando por ti. Viene un momento difícil, pero es la oración la que te va a levantar. Jesús tuvo que enfrentarse a un momento muy difícil en su ministerio, y fueron las horas previas, cuando iba a ser crucificado, cuando iba a ser azotado, cuando iba a ser golpeado. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando. Muchos de nosotros, cuando vienen los momentos difíciles, lo que menos hacemos es orar. A usted le dan una mala noticia y sale corriendo a ver a quién llama, a quién le pide el favor, a quién le pide prestado, dónde se desahoga, dónde se pierde. Y lo que menos hacemos es orar. Querido hermano, en las crisis de la vida, la solución más poderosa es la oración. En la oración hay poder, en la oración hay respuesta. Nunca tomen poco el poder de la oración. Pedro no había entendido el poder de la oración. Dios no solamente le advierte esto, sino que Jesús unas horas después le dice, muchachos, acompáñenme a orar. Era de noche, pero es que el Señor siempre oraba. Si usted quiere ver la bendición de Dios, usted no tiene que orar a veces, usted tiene que orar siempre. Usted no se imagina la alegría que siento yo en mi corazón cuando llegan a mi canal de YouTube, a mis redes sociales, mensajes de gente que me dice, pastor, desde que he visto las prédicas empecé a orar, empecé a buscar de Dios, y hoy le puedo dar testimonio de que mi vida ha cambiado, de que he visto la respuesta en la oración. Deje de andar pidiéndole oración a todo el mundo y usted empiece a orar. Hay gente que dice, ¿podría apoyarme en oración por esto? Sí, claro que lo puedo apoyar, pero entienda, las oraciones más poderosas no son las que otros hacen por ti, son las que tú mismo haces en medio de tu crisis o en medio de tus victorias. Y le dice, Señor, cuando tú oras, le estás diciendo, Dios, yo no puedo solo, pero te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Alguien dígame amén. Ama la oración. Dale lugar a la oración en tu vida. Tú no puedes ser una persona que cree que la oración pasó de moda. La oración es necesaria en medio de las crisis. Si algo te va a ayudar a salir de esa zaranda en victoria, es la oración. No la tomen poco. Cuando la fe es probada, lo que más tenemos que ejercitar es la oración. Cuando pasamos por momentos difíciles, lo que más tenemos que hacer es orar, querido hermano. Yo les contaba en el mensaje de ayer
que nosotros pasamos por una prueba bien compleja en el proceso de mi esposa. Pero el proceso de mi esposa no fue el único proceso que vivimos. También vivimos un proceso conmigo y fue directo. Le voy a explicar por qué. Cuando mi esposa iba a renunciar, yo tenía un plan, porque yo soy una persona muy organizada. A mí no me gusta lanzarme en cosas que no sé cómo van a salir. Es más, escribí hace poco una prédica que se llama Los planes bien pensados. No sé cuándo la voy a predicar, pero algún día tal vez la van a ver. Y en ese mensaje enseño que Dios bendice a la gente organizada. Dios bendice a la gente que planifica. Que Dios bendice a la gente que se estructura. Y yo soy así. Es más, yo soy de esa línea de las personas que son perfeccionistas en lo que hacen. ¿Alguien me entiende aquí? Voy a darle una frase del perfeccionista, y si usted piensa igual, es probable que usted sea como yo. Es que si no lo hago yo, no queda bien hecho. Levante la mano, yo lo veo. Pero bien arriba, levanten las dos que se vean más. Bueno, si no se echó desodorante, me la levanta hasta aquí, por favor. Todo el que dice, pastor, si no lo hago yo, eso no queda bien hecho. Ahora yo lo veo, levante la mano. Ustedes me entienden, entonces pueden bajarla. Entonces, en ese cálculo y en esa programación de vida, yo dije, ya sé, para que mi esposa deje de trabajar, necesitamos seguir contando con la bendición que Jehová de los ejércitos por su misericordia nos dio a través del ingreso de las redes sociales. ¿Cómo funcionaba eso, pastor? Explíqueme. Pues yo era el pastor de jóvenes de la central. Todas las semanas predicaba en el culto de jóvenes. Y a veces mi pastor me permitía predicar en la iglesia en los cultos principales, un miércoles o un domingo. Cuando yo terminaba de predicar, los muchachos de audiovisuales me decían, pastor Juanpa, aquí está la predicación. Yo tomaba la predicación que había nacido en la presencia del Señor, la editábamos, la subíamos y estaba hecho. Todo estaba resuelto. Las cámaras de nuestra iglesia son cámaras súper costosas. La calidad de la imagen era espectacular. Yo estaba cómodo. Diga conmigo, cómodo. Otra vez, diga comodidad. No, pero repítalo fuerte. Yo sé que hay gente que no se alcanzó a cepillar, pero tápese la boca y diga comodidad. Otra vez, 1, 2, 3. Comodidad. Entonces yo me planifiqué. Yo dije, ya sé, mi esposa deja de trabajar, bendito sea el Señor, ya no voy a tener a la empresa de mi esposa, pero Dios me dio a YouTube. Aleluya. Y en ese momento viene mi pastor. Ya mi esposa había renunciado al trabajo, la primera zaranda. Y yo dije, bueno, Señor, ya no tengo la empresa, pero ahora tengo a YouTube y tengo la iglesia. Y mi pastor me dice, hijo, estuve orándole al Señor. Y yo, ¿qué le dijo, pastor? Que tú eres evangelista. Yo dije, amén. Hasta ahí todo iba bien. Y me dice, y mira la cantidad de invitaciones que te están llegando, hijo, a diferentes partes del mundo, a diferentes ciudades. Yo podría decirle a esto no, pero siento que ofendería a Dios si detengo lo que el Señor quiere hacer contigo. Así que a partir de hoy ya no vas a ser más el pastor de jóvenes de la iglesia. Yo dije por dentro, yo no se lo dije a él, yo lo dije por dentro. Yo dije, Pere, ya no está Sura y YouTube. Le voy a explicar por qué. Porque si yo no estaba en la iglesia, ¿cómo grababa las prédicas? ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me está entendiendo o no? Mueva la cabeza, diga sí, hombre, que el que está mirándome así, yo no entiendo. Yo, y Señor, ¿y ahora qué? Si en todas las iglesias no se transmite y no tienen las mismas cámaras que tengo yo, pues aquí en la iglesia. Y entré en una crisis. Pero ¿sabe qué hice en ese momento? Me fui a orar y de rodillas le dije, Señor, tú me dijiste que mi esposa podía renunciar y ahora prácticamente me quitaron poder predicar en la central. Yo no sé a dónde voy a ir, Padre. ¿Qué tal que yo no pueda grabar las predicaciones? ¿De dónde va a salir la otra provisión? Y mi primer viaje, recuerdo, fue a Ecuador. Llegué a ministrar una iglesia y los hermanos muy amablemente me dijeron, pastor, si quiere le pasamos la grabación de la prédica. Y recuerdo que la grabación no se veía tan nítida como se veía en la iglesia. En el video de la iglesia yo me veía sexy.
En el de Ecuador me veía raro, como pixelado. Y cuando yo vi la predicación, yo le dije: Señor, yo prediqué con toda el alma, Padre, pero mira lo que tengo. ¿Sabe qué hice? Dije: Señor, en tu nombre la voy a subir. Y la subí y cerré y me olvidé de YouTube. Y yo dije: Padre, ¿y ahora qué, Señor? Y me arrodillé a orar y le dije: Señor, yo estoy confiando en tu bendición, pero quiero decirle algo. En medio de la crisis, a veces tú sientes que tu respuesta viene de tus armas naturales. Por eso necesitas la oración. Porque en medio de los desiertos, tú sientes que las cosas funcionan por lo que tú haces. Tú sientes que las cosas funcionan por lo que tú tienes. Tú sientes que las cosas funcionan por tus habilidades. Pero ¿sabe qué me enseñó el Señor? Esa prédica que no se veía tan nítida empezó a tener un crecimiento impresionante. Después yo dije: ay, Señor, la gente está viendo esto aunque casi ni me veo. Después subí otra y empezó a funcionar, y empezó a funcionar. Y ¿sabe qué le quiero contar, mi hermano? Son muy pocos los mensajes que ahora tengo que puedo predicar en mi iglesia. No porque la iglesia no me deje, sino porque ahora Dios me permite ir por muchos lugares. Pero ¿sabe qué me enseñó Dios? A mí Dios me dijo: es que la calidad no depende de una cámara, la calidad no depende de una consola, la calidad no depende de un sonido, la calidad depende de que mi presencia esté contigo. Y así te vean borroso, no se trata de cómo te vean, se trata de que mi presencia esté contigo. ¿Y sabes cómo tiene la presencia de Dios? Cuando aprendes a buscarlo en la oración. La oración te recuerda que puedes perder recursos, que puedes perder contactos, que puedes perder palancas, que puedes perder cosas que con esfuerzo tuviste. Pero si tienes a Dios, Dios te va a demostrar que lo único que necesitas para ver la victoria de Él es que su presencia siempre esté contigo. ¿Lo quieres hacer? Vuélvete una persona de oración. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo. Hay batallas que solo ganarás con oración. Hay problemas que estás viviendo hoy que solo saldrás de ellos cuando vuelvas a orar. Ahí vas a ver la victoria. Pastor, ¿y eso cómo funciona? Arrodíllese, enciérrese en su cuarto, ponga algo de música, pero no música fea, música que honre al Señor. Póstrese y dígale: Señor, yo tal vez no soy el que más sabe orar, tal vez no soy el más cristiano de la iglesia, tal vez no soy el mejor, no tengo el gran conocimiento, pero yo aprendí en un culto allá en la iglesia que tú respondes al que ora y al que clama. Y vengo hoy a pedirte: Señor, dame la mano, ayúdame, Espíritu Santo, porque yo solo no puedo, porque en mis fuerzas no soy capaz, porque a veces he querido salir corriendo, porque a veces he querido huir, porque mis fuerzas se están desgastando, porque lo que tenía se me está perdiendo. Pero yo creo tu palabra, y tu palabra me enseñó que si tú estás conmigo en medio de la aflicción, tú eres todo lo que yo necesito. Y cuando empieces a hacer eso, vas a ver la mano poderosa de Dios. Ese día que yo oré y me paré de orar, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Nada. Cuando yo me paré de orar, todo seguía igual. Por eso cuando tú oras, tú involucras a Dios en tu desierto. Cuando tú oras, tú involucras a Dios en tu vida. Y era decirle: Señor, ya yo no voy a pelear solo, ahora tú vas a estar conmigo, ahora tu presencia va a estar conmigo. Y hay gente que toma en poco el poder de la oración, pero cuanto más ores, más vas a agudizar tus oídos y vas a escuchar tarde o temprano la voz de Dios diciéndote: no temas, yo te ayudo, no temas, yo estaré contigo. Y empecé a ver la mano de Dios de una forma sobrenatural cuando entendí que por estar afanado en mis éxitos, que por estar afanado en mi trabajo, que por estar afanado en lo que Dios me había asignado, estaba haciendo mucho pero orando poco. Y así no diga amén. Hay gente aquí que tiene tiempo para todo pero no para orar. Y por eso la zaranda te dobla hasta el suelo y te dice: ¿oras o oras? ¿Me buscas o me buscas? Es más, hay gente viendo predicaciones porque la vida se le desbarató.
Hay gente congregándose porque Dios lo metió en la zaranda y siente que está perdiendo todo. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que Dios no permitió eso para tu destrucción. Dios permitió eso para tu bendición. Y Él te va a levantar y tu vida de oración se va a fortalecer. Y ¿sabe qué aprendí hoy en día? Que lo más importante no es qué cámaras están al frente, que lo más importante no es en qué iglesia estoy parado, que lo más importante es cuánto tiempo estoy pasando en la presencia del Señor. Porque en la oración Dios te responde. En la oración Dios te recuerda que no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Jehová de los ejércitos hará con aquellos que claman día y noche. Alguien grite mi amén si lo cree, por favor. Vuelva a la oración. Vuelva a la oración. Dele lugar al Señor. Levántese temprano y ore. Cuando vaya en su carro, ore, pero con los ojos abiertos. Padre, en el nombre, de pronto cuando los abra está en el cielo. Ore con los ojos abiertos. Cuando vaya manejando, dígale: Señor, pongo este día en tus manos. Bendíceme ahora en el trabajo. Que tu gracia esté conmigo. Hay gente que va a pensar que estás loco, que piensen lo que se les dé la gana. Pero dale lugar a Dios en tu vida. Cuando estés desayunando, estés preparando la comida, ora. Y mientras haces ese sancocho, dile: Padre, que tu presencia esté conmigo. Mientras haces la carne, dile: así como se hace esta carne, haz a mi naturaleza, Espíritu Santo. Ore y va a ver la respuesta del Señor. Si usted es un ministro de Jehová de los ejércitos, no pise el altar si antes no ha orado. Antes de subirse, dígale: Señor, es que no se va a subir mi talento, no se va a subir mi capacidad, se va a subir mi adoración. Y por eso me rindo y te digo: Padre celestial, si en algo te sirvo, usa mi vida para tu gloria y para tu honra. Si eres un predicador, antes de predicar, en lugar de estar pasando tiempo pegado de un texto, pegado de algo, dobla tus rodillas, porque la clave no está en lo que dices o en lo que sabes. La clave está en cuántas rodillas le estás metiendo al Señor. Dios respalda a la gente de oración. Dígame amén, por favor. Ore. Pedro no oró. Jesús le dice unas horas después: velen y oren conmigo para que no caigan en tentación. Se los llevó al monte a orar, al huerto de Getsemaní. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Se acostó a dormir. Mucha gente sabe por qué no ora, porque tienen tiempo para dormir, para TikTok, para sus redes, para Netflix, para Instagram, para hacer cualquier otra cosa menos para orar. Y por eso a veces Dios va a permitir que entres en ciertos desiertos, para que te des cuenta de que nada de lo que haces te logra llenar la vida, excepto tocar el trono del Señor con la oración. Aprende a orar, enséñale a tus hijos a orar. Mi esposa es una mujer de oración, ora tanto que cuando la ponemos a orar por los alimentos se nos enfrían. Mi esposa le encanta orar. ¿Y sabe? Ella decidió hacer su devocional todas las noches en el cuarto con mis hijos. Ella entra y se encierra y este es mi cuarto de guerra. Y empieza a orar y yo la escucho y ora y ora y ora y ora. Y esos niños empiezan a orar con ella y se quedan dormidos. Cuando vamos en la mañana al colegio, lo primero que ella dice es: vamos a orar. Y esos niños van ahí: ¿qué hubo? ¿Qué vamos a orar? Y ponen las manitos así y empiezan a orar. ¿Sabe qué es eso? Enseñarle a nuestros hijos que la vida no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que Dios va a hacer también. Y si quieres ver la mano de Dios, tienes que volver a la oración. Tienes que recuperar esa vida de oración. Hay desiertos que te están mostrando que estabas tan ocupado en todo que se te olvidó orar. Pero si quieres que tu fe se fortalezca, tendrás que volver a la oración. Pero ahora déjeme mostrarle lo tercero y último, porque con esto voy a orar por aquellos que dicen: pastor, mi fe ha fallado. Lo tercero y último es esto. Escríbalo, ahí va a aparecer en la pantalla. Vuelva a hacer lo que Dios le asignó. Vuelve a hacer lo que Dios te asignó. El versículo 12 dice lo siguiente, escúchelo. Versículo 32, perdón. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no
falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Le voy a contar cuál fue el plan original de Dios. El plan original de Dios fue este. Le dijo Pedro, ni siquiera le dijo Pedro, le dijo Simón, y ahora le voy a explicar por qué lo llamó Simón. Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero estoy orando por ti, para que cuando te falle la fe, en otras palabras, cuando te caigas, porque te vas a caer, y te arrepientas y vuelvas a mí, vayas y fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabe cuál era el plan original de Dios? Advertirle a Pedro que él iba a pasar por un momento bien difícil, que iba a pasar por un momento bien duro. Y los momentos duros, ¿sabes qué producen en nosotros? Producen frustración. ¿Saben qué más hacen los momentos duros en nosotros? Nos llevan a creer que la solución es soltar lo que Dios nos entregó. ¿Sabes qué más hacen los momentos duros en nuestra vida? Nos hacen pensar que todo se va a resolver cuando abandones lo que Dios te entregó, porque simplemente no está funcionando. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro le falla al Señor, dice la palabra que Jesús lo voltea a mirar luego de que el gallo canta. Mi Jesús estaba golpeado, estaba completamente maltratado. Él lo mira, y cuando Pedro ve los ojos del Señor, dice la palabra que empieza a llorar amargamente. Pero no solamente pasó eso. ¿Sabe qué más sucedió con Pedro? La Biblia dice que Pedro regresó a las redes a pescar. Ya Dios lo había sacado de ahí. Él ya no era un pescador, aunque toda su vida se había dedicado a ese oficio. Jesús le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Y no solamente le dijo eso, un día le dijo: Simón, tu nombre no será más Simón, ahora serás Pedro. Diga conmigo: Dios, fuerte, diga: Dios le había cambiado la vida. Ya estaba en otro nivel. Pedro no era el mismo pescador de antes. Pero las crisis te hacen pensar que tu solución es volver a ser quien antes eras. Las crisis te hacen pensar que tu solución es dar media vuelta y volver al pecado que un día te dominó. Las crisis te pueden hacer pensar que la solución es: ve de qué te ha servido guardarte para Dios, de qué te ha servido en una iglesia, mejor vete a esa cantina con tus amigos y emborráchate otra vez. Las crisis te hacen pensar que vas a solucionar todo volviéndote a meter a lugares donde Dios te sacó. La crisis te hace pensar que tienes que regresar con ese exnovio o con esa exnovia que lo único que hacías era pecar y fornicar. Pastores, ¿qué? Y yo no estoy bravo, sino que yo predico así. ¿Sabes qué necesitas hacer cuando tu fe sea probada? Agarrarte de lo que Dios te entregó, aferrarte de lo que Dios te puso en las manos y decir: pastor, aunque yo siento que la solución es soltar, aunque yo he pensado que la solución es no seguir más adelante, Jesús le advirtió a Pedro: vendrán momentos difíciles, amigo, pero cuando tú te restaures, cuando tú te levantes, cuando vuelvas a mí, tú vas a ir a fortalecer a los demás, tú vas a ir a ayudar a los demás. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios escogió a Pedro, Él sabía que ese muchacho no solamente era alguien inestable, no solamente era alguien emocional. Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar la iglesia. ¿Sabe quién era Pedro? Pedro era un discípulo más, pero aunque falló, Dios lo había visionado como el líder de los apóstoles que más adelante iba a estar. Pero es que cuando tú estás en medio de una crisis, te borras de la mente lo que Dios puede hacer contigo, y por eso crees que la solución es abandonar todo. Yo he pasado por muchos desiertos. He dicho: ¿y si ya no soy pastor? ¿Y si ya no soy predicador? Un día en medio de una crisis dije: ya sé, me voy a ir a Estados Unidos a lavar platos, a trabajar en algún car wash para ganarme la vida. Las crisis son terribles. Las crisis te hacen creer que toda tu vida va a cambiar y que lo que Dios te entregó ya no va a funcionar. Pero hoy te digo de parte del Señor y en el nombre de Jesús: vuelve a hacer lo que Dios te asignó. Vuelve a tomar lo que Dios te ha entregado. Que desiertos pasamos todos, dificultades pasamos todos, pruebas pasamos todos, pero yo he visto gente que soltó lo que el Señor le entregó y les ha pesado toda la vida. A veces lo que tú necesitas no es soltar, a veces lo que necesitas es pedir ayuda, pedir un consejo, abrir tu boca
boca y hablar y decir: estoy batallando con esto, tengo esta debilidad, tengo esta lucha, ora por mí, dame una mano, acompáñame en el proceso. Pero mucha gente cree que la solución es soltar. El hogar está pasando por momentos difíciles y tú dices: ya sé, me voy a divorciar, pero no pides consejo, no pides ayuda, no buscas a tus pastores. Hoy te digo en el nombre de Jesús: antes de soltar, aférrate a lo que Dios te entregó, porque aunque ese hogar esté dañado, aunque ese hogar esté roto, yo creo que Dios va a levantar de tu generación una generación victoriosa, una generación temerosa, una generación que ame al Señor. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. No cometa el error de soltar lo que Dios un día le asignó y le entregó. La zaranda nos lleva a eso, pero tenemos que entender que la estabilidad es algo que solamente tendremos cuando lleguemos a la patria celestial. Querido hermano, la fe nos va a fallar. Vendrán momentos difíciles. Me encantaría pararme a predicarte algo distinto y decirte: tranquilo, el reino de Dios está aquí, tú eres príncipe. Como un día me escuché yo en una conferencia: y tú eres embajador del reino, y como embajador tienes derecho de embajador. Eso todos gritábamos amén. Y Dios te va a dar todo lo que necesites. Y el día que esa esposa se desconfigure, Dios la va a poner en su sitio. Y cuando haya necesidad, vas a abrir la nevera y la vas a ver llena milagrosamente. Pero hoy vengo con noticias distintas, y las dijo el mismísimo Jesús, y fueron estas: en el mundo tendréis aflicciones. Así que mi intención hoy no es prepararte para que nunca vengan momentos difíciles. Mi intención hoy es darte herramientas para que cuando venga la zaranda, no dejes que tus emociones te controlen y te dominen. No dejes que la prueba te apague la oración, y no permitas que esa zaranda te suelte de lo que Dios un día te entregó. Pedro fue uno antes de la zaranda y otro después de la zaranda. Antes de la zaranda se tuvo que enfrentar con su viejo hombre. Por eso Jesús lo llama y le dice: Simón. El mismo Jesús le había puesto Pedro, y ahora al enfrentarlo con esta advertencia le dice 2 veces: Simón, Simón. ¿Sabe por qué? Tenemos que entender que nuestra principal batalla es contra nuestro viejo hombre, porque la Biblia dice que el viejo hombre está viciado, tiene costumbres. Y me encanta una frase que dijo el reformador Martín Lutero, se la voy a leer textual. Dijo: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tendré que matarlo diariamente. Cuando vienen las pruebas, ¿sabe cuál es su peor enemigo? No es el diablo, es su viejo hombre. El que le dice: abandona lo que tienes. Dios te abandonó. Dios no va a estar contigo. Mira, todo está mal. Pero me encanta cuando Jesús le dice a Pedro: aunque vengan momentos difíciles, mijo, ora y vuelve a hacer lo que yo te mandé a hacer, porque ese momento no es más que eso, un momento. Cuando te falle la fe, querido hermano, recuerda que todos pasamos por esos desiertos, pero que fiel es Dios, que prometió estar con nosotros en las buenas y también en las malas. Alguien da gracias al Señor en esta preciosa noche y dice conmigo: Dios, yo te necesito hoy más que nunca. Mi oración en esta noche va a ser por aquellas personas que dicen: Pastor Juan, mi fe está siendo probada.
El que dice: pastor, quiero estar listo cuando mi fe sea aprobada. ¿Y sabes qué le voy a pedir a Dios en esta noche? Le voy a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a controlar estas tres cosas. La primera, que las emociones no nos gobiernen a nosotros. La segunda, que la oración sea un estilo permanente en nuestra vida. Y la tercera, que cuando nos den ganas de soltar todo, recordemos que el Señor no nos mandó a soltar lo que Él nos asignó. Él nos mandó a terminar la buena obra que un día nos confió en las manos. ¿Alguien aquí necesita esa oración? Si usted es uno de ellos, venga aquí al altar, porque voy a orar por usted en esta noche, por favor. Y vamos a pedirle al Señor con toda nuestra fe, con toda nuestra fuerza, hoy en este altar, que nos ayude, porque aprendimos que la fe también nos puede fallar, que la fe pasará por momentos difíciles, que la zaranda va a atravesarse en medio del camino, y a veces vamos a sentir que no la necesitamos, y a veces vamos a sentir que está siendo difícil, y a veces vamos a sentir que nos cuesta trabajo. Pero en este altar yo le voy a pedir al Espíritu Santo que sea Él fortaleza para tu vida en esta preciosa noche. Míreme aquí un momentito, todo el que vino aquí adelante, míreme aquí un instante. Míreme aquí adelante. Vamos a orar específicamente por lo que estamos viviendo. Esa zaranda tiene nombre propio para algunos. Usted sabe cómo se llama. Usted la tiene plenamente identificada. Dice: pastor, es en mi trabajo. Pastor, es en mi salud. Pastor, es en mi hogar. Pastor, es en un proyecto y en un sueño. Pastor, es en mis hijos. Pastor, es mi ministerio. Yo no sé cómo se llama, pero ¿sabes qué quiero que hagas en este instante? Que le digas: Señor, aunque a veces siento que esto me va a desbaratar, algo te pido en este altar, y es: quítame lo malo y deja lo que sirva. Cámbiame si me tienes que cambiar. Fórmame si me tienes que formar. ¿Sabe qué aprendí yo en esa pequeña iglesia donde me mandaron a pastorear? Que cuando mi sueño pensé que iba a ser un cantante, en esa pequeña iglesia Dios me zarandeó y me dijo: no vas a ser un gran cantante, vas a ser un predicador de mi palabra. Y gracias a esa zaranda, hoy estoy parado frente a usted, no cantándole, predicándole. Y hoy le digo en el nombre de Jesús: gracias a esa zaranda, un día vas a estar bendiciendo a otras personas, vas a estar cumpliendo el propósito de Dios. Así que esa zaranda que te tenía amedrantado, triste y desanimado, con toda seguridad va a ser lo que Dios va a usar para bendecirte a ti y a tus generaciones. Levanta tus manos y dile: Señor, yo hoy en este altar levanto mis manos y te digo: obra en mi vida. Abre tu boca y dile: Señor, aunque a veces me cueste, aunque siento que me duele, aunque siento que no lo entiendo, te pido perdón porque a veces me he dejado llevar por mis emociones. Abre tu boca y dile: Señor, perdóname porque a veces he desconfiado, a veces me he angustiado, a veces, Señor, he querido soltar todo. Mi oración ha menguado, mi vida de búsqueda se ha apagado, pero en este altar vengo hoy a decirte: volveré a la oración. Levanta tus manos y haz un compromiso con el Espíritu Santo. Ahí donde estás, dile: Señor, volveré a buscarte, porque la palabra del Señor dice que Dios no tarda en responder a que clama de día y de noche. Esta prueba no vino para destrozarte, vino para levantar tu fe, vino para fortalecer tu fe. Pedro fue probado, pero cuando salió de la prueba se transformó en el líder de los apóstoles. Hoy yo creo que Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Levanta tus manos y dile: Señor, yo lo creo, yo lo recibo. Abre tu boca y dile: viene un nuevo nivel para mi vida, viene un nuevo nivel para mi familia, viene un nuevo nivel para mi casa. Y hoy en este altar lo creo, hoy en este altar lo declaro, hoy en este altar lo recibo. Y te doy las gracias, y te doy la gloria, y te doy la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que la iglesia levante sus manos y le diga: Señor, me aferro a lo que me entregaste, me aferro a lo que me diste, Señor. No lo voy a soltar, no voy
voy a soltar ese matrimonio, no voy a soltar a mis hijos, no voy a soltar ese ministerio, aunque esté la zaranda. Hoy declaro, Señor, que tú me darás la fuerza para mantenerme obedeciéndote y siguiendo tus pasos, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manitos y recibe esta oración. Padre, escucha esta oración. Padre, declaro que a partir de esta noche, aquellos que estaban ansiosos, aquellos que estaban deprimidos, aquellos que estaban desesperados, aquellos que llegaron al culto diciendo: voy por una palabra, pero sabe Dios que lo que quiero hacer es huir. Pero hoy han escuchado tu voz, Señor, y tú le dijiste: no quiero que sueltes, no quiero que huyas, quiero que vuelvas a mi presencia y ores, porque mi presencia irá contigo y te daré descanso. Señor, yo bendigo cada persona que está recibiendo esta palabra y declaro en el nombre de Jesús que cuando pase la prueba levantaremos manos victoriosas, diciendo: aunque fue difícil, aunque parecía imposible, el Dios que estuvo conmigo en los buenos momentos también estuvo en los malos momentos. El Dios que entró conmigo al horno de fuego, aunque las llamas se encendieron, me sacó en victoria de esa prueba y de ese desierto. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias y creemos tu palabra y la recibimos. Amén, amén y amén. Alabe fuerte al Señor. Looking through the window of a crowded train, faces blurred like memories in the rain. Searching for a moment I can claim. Life keeps moving, never quite the same. Whispers of the past echo in my ear, silent words that only I can hear. Time's a river swiftly flowing near. Each new day brings both hope and fear. Lost in thoughts that come and go, wondering where they all will flow. Dreams and doubts in quiet show. In this journey we all grow. Raindrops tapping gently on the glass. Moments fade, no matter how we grasp. In the silence of the days that pass, we find truth in questions we still ask. Lost in thoughts that come and go, wondering where they all will flow. Dreams and doubts in quiet show. In this journey we all grow. Eyes closed tight to see inside a world where secrets
Each window frames a fleeting play, a story lived then swept away.